Estupendo. Bueno, pues buenos días. Disculpad el tiempo de tardanza, que hemos tenido algún problema informático. Y bueno, nada, ya vamos a comenzar con la sesión de hoy, que la verdad que fui ahí, me encantó la propuesta que hizo José Ángel, el doctor Guardiola. Me dijo, oye, queremos dar a conocer, esto tiene muy buena cabida en las sesiones generales, y la verdad es que sí, siempre es una fantástica idea. Y bueno, ya cuando me enteré de la participación del doctor Vicente, que por supuesto será conocido por lo menos por todos los que hayamos estudiado en la Universidad de Murcia, pues me pareció inmejorable. Y bueno, viene también doña Begoña Castellanos, ¿no es? Que creo que no es médico, pero siempre esta visión multidisciplinar es muy enriquecedora y seguro que aporta muchísimo en la sesión de hoy. Espero que os guste a todos mucho y que aporte. Sé que estamos en el online, hay bastantes personas, como siempre, la verdad es que son muy seguidas por el online, y los centros de salud que siempre están ahí al pie del cañón. Así que os dejo con el doctor Vicente, que una vez más va a enseñarnos a todos, tanto como nos ha enseñado a lo largo de la carrera. Muchas gracias. Buenos días. Espero enseñar poco. Decía mi segundo jefe que tuve, que Vicente entretenía mucho, pero enseñaba poco. Me quedo con la primera parte, que creo que en 10 minutos también os voy a entretener muy poco. Quiero agradeceros que os hayáis acordado de mí. Pasado mañana cumplo 77 años. No es normal que un viejo cascarrabias predicador, como yo, se le siga llamando, pero bueno, soy atrevido, allá vosotros. Contar la historia de la infancia vulnerable y la pintura en 10 minutos es imposible. Yo he cogido unos cuantos cuadros. Este es de una paisana mía, de Ubies y Muñoz, que lo regaló, y es un poco como la bandera de la ONG, porque lo regaló a la ONG en los inicios, y creo que está bastante bien. Por lo menos hace alusión a la ONG. Vamos a ver si me deja esto. Esto es lo que más nervioso me pone, porque hasta que consigo y que no tenga que volver hacia atrás, porque como vuelvo hacia atrás. Sí. Bueno, pues empezamos. El hombre siempre ha sido un ser vulnerable. Y decía Rita Levi Montalcini, una judía italiana, mujer, que fue premio Nobel de Medicina en 1986, la madre del factor de crecimiento neural, decía que el hombre era precisamente vulnerable porque era imperfecto, mientras que los animales inferiores son perfectos. De hecho, el mosquito de hoy se parece exactamente igual y cumple la misma función que hace millones de años. El hombre, al ser imperfecto, porque son perfectos, el hombre, al ser imperfecto, ha podido evolucionar y ha llegado donde ha llegado precisamente por ser imperfecto. Pues esa imperfección hace que sea más vulnerable. Y dentro del hombre hay dos edades, dos etapas de la vida que son especialmente vulnerables, como es la infancia, porque todavía no se ha conseguido el desarrollo, la maduración y la diferenciación suficiente, y luego está a la que yo pertenezco porque hemos perdido la garantía. Nos vamos a fijar en la infancia y fijaros, me gustaría tocar 2 o 3 aspectos de la vulnerabilidad, de grupos vulnerables. Fijaros, si nos vamos al mundo antiguo, al mundo del mito, de la mitología griega, Hefesto nació el pobre con una enfermedad rara. Hoy se considera una enfermedad rara, con pies ambos bilaterales congénitos, equinovaro. Como era la costumbre, parece en aquella época, los padres que eran dioses, como no eran perfectos, había nacido con la imperfección de los pies, lo tiraron por el monte Olimpo. Otra versión dice que se cayó, pero claro, ¿cómo iba a poder esta criatura,
que todavía no tenía carro, subir al Olimpo para poder luego caerse voluntariamente. Los padres lo tiraron porque querían tener hijos perfectos. Y otros dioses se apiadaron de él, lo salvaron. Y su ingenio fue lo que lo hizo vencer a la vulnerabilidad, lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. El hombre ha sido capaz de superar la vulnerabilidad a los ataques de distintos tipos. Creó este carro por el que pues, se podía mover y se convirtió en el patrón en el mundo antiguo, en el mundo de la mitología, en el patrón de los herreros, las fraguas. Bueno, pues siguiendo con la vulnerabilidad, los dioses, sabéis que durante la mayor parte de la historia de la humanidad, 99,5% o más, la medicina, la salud y la enfermedad están en manos de los dioses. Había que caerle bien al dios correspondiente. Si os acordáis de la Biblia, ya veis que era terrible. Nuestro antecesor, nuestro Dios, en el mundo israelí, en el mundo judío, era terrible. No le gustaban las cosas de color rosa. Acordaron Sodoma y Gomorra, les mandó el fuego, se armó la de San Quintín, no le gustaba la desobediencia, en fin, todo aquello. Pues bueno, eso se heredó. Se heredó y la Iglesia ha ido buscando, la Iglesia y la sociedad ha ido buscando la forma de protegerse frente a esa vulnerabilidad. Y una forma ha sido buscar un talismán, alguna sustancia que sirviera de protector. Por ejemplo, aquí vemos esta Madonna, esta Virgen, con un niño Jesús que tiene un collar y un adorno de coral. El coral ha sido durante muchos años en la historia como un talismán frente a la enfermedad, frente al mal, etc. Actualmente es muy curioso. Bueno, desde hace décadas se ha sustituido el coral, que es caro, se ha sustituido por un lazo rojo. A mí me encantan los bebés, pero cuando veo un carrito con abuela o con madre con un lazo rojo, ya sé que no hay que mirarlo. No hay que mirarlo porque el motivo por el que lleva el lazo rojo es para evitar el mal de ojo. Y cualquiera puede ser ahojador. Yo creo que no lo soy. Creo que me recordáis bastante afable. No he tenido la mala leche suficiente para pasar a otra lista de recuerdos. Bueno, pues curioso cómo se mantiene. Ya sabéis, lazo rojo, cuidadito con mirar porque podemos caer en lo contrario de lo que nos ha tocado por oficio, que es ayudar a los niños. Fijaros la triste de la historia de Felipe Próspero. Felipe Próspero era el tercer hijo varón, el primer varón, pero el tercer hijo de Felipe, el rey Felipe IV de España, que estaba casado con una alemana, y los dos primeros hijos murieron antes de los 2 años. Se creía que porque habían tenido un maleficio. Y si os fijáis en el atuendo que tiene Felipe Próspero, que era el príncipe de Asturias, el sucesor del rey, resulta que lleva hasta 9 talismanes de distintos tipos, cuernos, campanillas, etc. Bueno, pues todos esos talismanes, a pesar de llevar 9, no le sirvieron de nada, porque murió antes de los 3 años. ¿Y sabéis de qué murió? Parece que los historiadores, el problema era que Felipe IV era un tarambana, tenía una sífilis, y murieron todos de sífilis congénita. Por muchos talismanes no les sirvió de nada. Por ejemplo, otro ejemplo de una vulnerabilidad impresionante, porque, fijaros, en la historia corresponde al síndrome de Ambras, que es una hipertricosis universalis, todo el cuerpo está lleno de pelo, y se encontró en el siglo XVI, cuando el siglo XVI, perdón, cuando se llegó a las Canarias, había un fenómeno, un ser que había monstruoso, una persona que había nacido también una enfermedad rara, de las más raras. Se calcula que ocurre un caso por cada 1.000 millones de habitantes. Es decir, que son poquísimos los casos que existen en el mundo. Y este fue uno de los primeros conocidos que correspondía a Pedro González, que luego se cambió. Y cuando llegaron allí los soldados españoles, resulta que se lo encontraron, el rey español se interesó mucho, sabéis que los reyes en aquella época tenían colecciones de monstruos, y de enfermedades raras, la acondroplasia, que formaban parte de las meninas, etc. Le interesó mucho este monstruo para su colección y resulta que era un tío muy inteligente, le dio estudios, lo casó con una dama de la reina y tuvieron 6 hijos, de los cuales 4 que están aquí, en los 2 cuadros, padecían la enfermedad, con lo cual se demostró primero, se llama síndrome de Ambras,
porque los cuadros aparecieron hace relativamente poco en un castillo, en el castillo de Ambras, en Heidelberg, en un estado alemán. Y de ahí recibe el nombre del síndrome de Ambras. ¿Y de dónde viene la vulnerabilidad? Diréis vosotros, si fue un ser afortunado, porque estaba en la corte, actuó de diplomático para el rey. Pues fijaros, fue vulnerable y fueron sus hijos vulnerables por el hecho de tener esta enfermedad, porque los 4 niños que la padecieron fueron regalados a 4 casas reales de Europa, lo cual es una crueldad terrible, ¿no? Pasarlo. Bueno, y siguiendo con la vulnerabilidad, pues ya entramos más recientemente, entramos con las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas han sido el látigo, la mortalidad infantil en gran parte se debía a las enfermedades infecciosas, en este caso a la tuberculosis. Este es un pintor que me encanta, un pintor venezolano, Cristóbal Rojas, y con una mala leche impresionante, porque fijaros, el cuadro se llama, no sé por qué no ha salido el título, pero el cuadro se llama La primera y última comunión. Pobrecilla, la comunión, extrema unción, porque se iba a morir. Estaba en la fase ya de tisis, de diseminación de la tuberculosis, como ejemplo. A mí me ha encantado este cuadro, además del conjunto, la mirada del monaguillo, ¿no? Como diciendo, bueno, tú dale la comunión, pero esto no tiene arreglo. El monaguillo no era médico, pero sabía que aquello estaba en la fase final. Bueno, la vulnerabilidad de las enfermedades infectocontagiosas que se han controlado con las vacunas, afortunadamente. Esta es la poliomielitis, el cuadro es una residencia que tiene la Orden de San Juan de Dios, que se ha dedicado siempre a los niños, sabéis que son fundamentales los hospitales, y aquí un inciso de propaganda antipolítica. Murcia ha perdido la oportunidad, sigue perdiendo la oportunidad de tener un hospital del Niño Jesús. Los políticos no se aclaran, el ayuntamiento cedería la fundación, los hermanos de San Juan de Dios, llevan 18 años intentando montar un hospital de cuidado de daño cerebral y cuidado medio, que no existe, lo llevan las clínicas privadas y creo que ahí es donde está el problema, porque yo he sido un poco intermediario entre la Orden y la Consejería de Sanidad. Lo que sí es verdad es que el dinero que había están acabando. En Zaragoza un hospital del Niño Jesús es una maravilla poder tenerlo, y que en Murcia debería tenerlo. ¿Y sabéis quién lo ha solucionado allí? El partido político Podemos. Podemos ha conseguido que el dinero, y ya está a punto de inaugurarse otra pérdida más para Murcia. No tiene nada que ver con la presión, pero como sabéis, he sido siempre un Pepito Grillo y bueno, es una de las pocas satisfacciones que he tenido en la vida, decir lo que me parece, cuando me parece y donde no debía de decirlo, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, la vulnerabilidad. Fijaros un ejemplo de vulnerabilidad que no tiene nada que ver con razas, situaciones sociales, tipos de colegios que se vayan, que son los viejos, pero de la izquierda. La señora, el diagnóstico sabéis que es muy fácil, es visual, y el tratamiento es facilísimo. Con un peine estrecho, de púa estrecha, se hace el tratamiento. Pero sabéis que todos los años, en todos los países del mundo, cuando empieza el calor, la primavera, llegan las plagas de piojos en todos los colegios, en todas las clases. Más difícil es la sarna, pero que sabéis que de vez en cuando aquí en España ha habido ahora noticias recientemente que en varios colectivos es más difícil el contagio, pero también puede existir. Bueno, la vulnerabilidad de los países en vías de desarrollo. Esta pintora, que es maravillosa, es Mancano, es una mujer de mediana edad que empezó a pintar y se le ocurrió internarse, es decir, estar interna en varios hospitales españoles y varios en misiones para pintar. Si tenéis a quien le guste, es Mancano, la metéis en internet, merece la pena. Es una pintora fantástica. Y con esto quiero señalar que si hay alguna vulnerabilidad, pues son los países del tercer mundo, aunque también tenemos en el primer mundo zonas de cuarto mundo que también son muy vulnerables. Y acabo ya la presentación con otro tipo de vulnerabilidad. Este pintor es fantástico para mí,
por lo menos Juan Lucena, un pintor joven, cordobés, y fijaros lo que se le ocurrió cuando el COVID. Habrá mayor vulnerabilidad. Por un lado, de la de los abuelos, fijaros, con sus andadores separados, encerrados, lejos de la familia, sin contacto con la familia, me refiero, totalmente vulnerables, cayeron como moscas. Y por otro lado, la vulnerabilidad de los nietos, con un muro de metacrilato que los separa. Y el cuadro se llama ¿Qué haremos sin ella? Afortunadamente, la situación ha mejorado, ha desaparecido la vulnerabilidad. Y por último, lo que yo denomino, y esto a algunos no les va a gustar, lo siento mucho, pero soy Vicente Ortega, aunque tenga 77 años, soy un deslenguado. ¿Y qué le vamos a hacer? Lo que yo llamo la vulnerabilidad pandemia, el síndrome de Down. Fijaros, habrá algo más vulnerable que unos individuos víctimas, unas víctimas de la biología, por el hecho de tener un poquito de material genético más, la ley permite matar. No estoy entrando, ni quiero entrar en argumentos científicos, ni morales, ni éticos, solo biológicos. No recuerda a cómo hemos empezado con efectos, que los tiraban y nos parecía una monstruosidad. Más recientemente, hace menos de un siglo, una ideología loca y perversa, como fue el nazismo, empezó así, cargándose a los distintos, porque empezó primero con los que no eran viables. A continuación, se pasó ya cuando acabaron con todas las enfermedades raras, o ellos creen que habían acabado, pasaron los gitanos, los homosexuales, los españoles, fueron un grupo de riesgo. Y aquí, para mí es terrorífico pensar que unos seres que no han hecho nada, que como efecto pueden tener otras cualidades, pueden alegrar la vida, y solo por el hecho de eso, yo creo que no hay más vulnerabilidad actualmente en la infancia que tener un síndrome de Down. Este cuadro es maravilloso, es de Mantegna, uno de los grandes autores del Renacimiento italiano, y tenía 14 hijos, la número 14 con síndrome de Down. Su mecenas, el duque de Gonzaga, tenía un hijo también con síndrome de Down, de tal forma que él tiene más de 16 cuadros dedicados al síndrome de Down. En este, la Madonna y el niño, clarísimo. El otro es de la escuela holandesa, el de la derecha, que es la adoración de los pastores, donde hay arriba y en medio dos pastores con el síndrome de Down. Bueno, yo creo que como pediatras y como humanos, pues todos nos gustaría, y vosotros tenéis la obligación de hacer que todos los niños, este es mi nieto, que se llama Marco Pérez Vicente, el 10º, y a los 2 meses y medio, mirad qué cara, estaba recién mamado, claro, imaginaros las caras de satisfacción a la derecha, a los 2 años y medio, en un parque jugando con el padre. Yo creo que esa es la obligación de todos los que estamos aquí, de hacer posible o intentar que todos los niños sean así de felices. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Adelante, adelante. Gracias. Espérate que no sé salir de aquí. Qué torpe, ¿no? Bueno, aprovecho para daros las gracias y darle las gracias a Pediatría Solidaria por brindarnos este espacio a la Dirección General. Y esta no es la mía, esta será la de José. Sí. ¿Tú Pediatría Solidaria 2? Sí. Vale. 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 Ahí. Y si me quiero salir un momentito, pues... Para salir, minimizamos. Minimizamos. Bueno, vamos a ponerlo en grande. Vale. Aquí, ¿no? Ahí abajo. Ahí abajo. ¿Dónde coño? Eso que parece como un monitor. Eso. Debe bajar así.
Si Vale. te hace falta, para salir para poner el vídeo, tienes que dar a escape, entonces minimizar en la vídeo. Si No, no, leche, me ponlo avisas. tú, ponlo, sí, ¿Ponemos ya? a mí me gusta siempre, tuve una maestra que además era ginecóloga y que era la responsable de la formación aquí en Sanidad, que decía que mejor presentar las cosas a través de un vídeo que lo han hecho profesionales, para que veáis un poquito de qué vamos a tratar. Entonces, es un vídeo muy corto. El niño callado del parque. La vecina, esa que lleva hecha un desastre. Los críos de al lado en sus llantos a medianoche. Nuria, la de tercero, que no sabe sonreír. Detecta, notifica, facilita el diagnóstico de los casos de maltrato infantil. Que tu voz sea su grito. Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, Dirección General de Familia y Menor. Y ahora, Ponemos ya la presentación. sí, sí. Hijo, que soy Sí, un no, poco, ya está, ya un estamos. poco torpe. Y luego para seguirla. Con el botón izquierdo. Vale. Bueno, antes de presentaros los datos del registro del maltrato infantil, necesito explicaros un poquito de dónde viene. Entonces, nos tenemos que remontar a los tiempos de María Castaña, pero no tanto, no tanto. Cuando una vez que se realiza la 196, que es la protección, es la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, nos damos cuenta de que no tenemos datos fehacientes de lo que es el maltrato infantil. Entonces, el Ministerio, que entonces tenía las competencias de infancia, nos reunió a todas las comunidades autónomas con el objetivo, en principio, de definir lo que puede ser el maltrato infantil y cómo lo podríamos estudiar. Entonces, en este tipo de reuniones, lo que logramos fue llegar a un acuerdo de la definición del maltrato infantil, llegar a un acuerdo entre todas las comunidades autónomas de pactar una tipología. Se quedaron en 4 grandes tipologías: el abuso sexual, la negligencia, el maltrato físico y el maltrato emocional. Ya tenemos el pacto entre todas las comunidades autónomas, pero también fuimos más allá. Es decir, una vez que nos encontramos con un caso de maltrato infantil, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Para ello, en su momento, estoy hablando del año 2000, en su momento lo que se realizó es una hoja de notificación que tenía como 3 copias. ¿Para qué eran esas copias? Ahí se registraba solamente los indicadores que podíamos observar. Las 3 copias eran: una, para que quedara en el expediente del menor o en la historia clínica, con el objetivo de que si había una reincidencia tuviéramos el control de ello. Otra hoja era para la intervención según la gravedad. Normalmente, cuando iniciamos el programa de maltrato infantil, lo que queríamos tener, por una parte, eran datos, pero por otra parte había que intervenir. Como se trabajaba, y estamos hablando de notificación, no de denuncia, como lo que se trataba era de intervenir, y si es posible, en las fases donde el maltrato es leve o moderado, para una de esas hojas debería de derivarse a los servicios que pudieran intervenir y paliar ese tipo de riesgo. Se quedó que si había una sospecha o realmente era maltrato infantil, que aquellas sospechas que fueran de gravedad leve o moderada se dirigiera a los servicios sociales de atención primaria, en el sentido de que los niños están en su municipio y son los que tienen el contacto directo con las familias. Y por otra parte, aquellos casos que fueran de urgencia y muy graves se derivaran a los servicios especializados. Ahí se quedaron los acuerdos entre las distintas comunidades autónomas. Una vez que tenemos esos acuerdos, eso de lanzar hojas de notificación al ámbito sanitario, a los servicios sociales y tal, conllevaba el que hubiera una formación para todos los profesionales.
Estamos hablando ya del año 2003 hasta el 2008, que fue la fase del programa, por así decirlo, experimental. Para ello contamos con todos vosotros para editar unas guías específicas para el ámbito sanitario, unas guías específicas para educación, para servicios sociales y para las fuerzas de seguridad. Os he traído esas guías donde os aparecerán los indicadores, donde os aparecerán los itinerarios por donde pasan los casos de maltrato infantil, y el objetivo del programa de maltrato en principio era la prevención del mismo a través de la detección precoz. A través de la detección. ¿Cómo lo queríamos hacer? Pues coordinándonos todos los profesionales, por una parte, y formando e informando continuamente a los profesionales. El programa de maltrato infantil, en principio, está basado en la Ley 196, una ley que ha sufrido modificaciones en el 2015, y el animar a los profesionales a notificar nos viene dado por el artículo 13, que antes era un deber y ahora en el 2015 aparece como una obligación de todo ciudadano, pero especialmente de aquellos profesionales que están en contacto con la infancia. También se ha aprobado la Ley Orgánica de 8 del 21, que es la Ley de atención integral a la infancia y a la adolescencia con respecto a la erradicación de la violencia, y vuelve en su artículo 15 y en su artículo 16, vuelve a recordarnos a todos los ciudadanos que cualquier persona que pueda sospechar que puede haber un acto de violencia o de maltrato infantil tiene que notificarlo a las autoridades competentes. Dicho esto, pues comentaros que el programa de maltrato infantil en principio se coordina desde la Dirección General de Familias y de Protección de Menores, y lo coordina la Unidad de la Asesoría de Información y Estudios. ¿Qué recursos tenemos para seguir trabajando en el programa? Pues mirar, en principio nosotros tenemos un punto de atención especializada de menor y familia que está abierto todos los días, tanto para los profesionales como para los ciudadanos. Es un punto presencial que está en la Avenida de la Fama. Luego tenemos un correo continuo del maltrato infantil donde se nos pueden hacer consultas, y luego un teléfono de información que es el 968 27 32 09, que también está en horario de 9 a 2. Por otra parte, recursos es que mi equipo siempre está abierto a lo que es la formación e información de los profesionales. Todos los años, cuando vosotros vais mandando las hojas de notificación, nosotros las vamos registrando, y el 25 de abril, que es el día de la lucha contra el maltrato infantil, solemos publicar los datos del registro de maltrato infantil de la región de Murcia, y hacemos un recordatorio a todos los profesionales de los protocolos que tenemos. Y por otra parte, aunque os he traído las guías y os he traído el registro de maltrato infantil, como los datos varían, como los teléfonos varían, siempre tenemos el portal Murcia Social, donde podéis encontrar todos los teléfonos de contacto actualizados. Y ya paso un poquito a lo que me había invitado José, y antes de presentaros también los datos tenemos que hacer una salvedad. Vamos a ver, la prevalencia real del maltrato infantil se desconoce, y se desconoce por varios motivos. Primero, porque gran parte de los casos proceden del ámbito familiar. Por otra parte, también tenemos ciertas reticencias a notificar o a denunciar un caso de maltrato infantil. Y por otra parte, la edad de los menores. Lógicamente, de 0 a 6 años, a no ser que los profesionales estemos muy duchos en la observación,
es difícil detectar el maltrato, ¿eh? Ya a partir de los 6 años y cuando los críos van teniendo cierta autonomía, lógicamente van verbalizando su malestar y lo que puede pasar. Incluso ya en edades más avanzadas cuentan con compañeros que pueden pronunciarse con respecto a lo que está experimentando. Comentaros que aparte de esto, todos los datos que voy a dar hay que ponerlos entre comillas porque son notificaciones, pero aparte es que los expertos lo comparan con la punta del iceberg, es decir, nada más que se ve lo que es la punta. La OMS nos advierte que una vez que nosotros somos adultos, han sacado estudios que dicen que una vez que llegamos a adultos, una cuarta parte de la población dice haber tenido maltrato infantil. Y es más, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres han sufrido abuso sexual, con lo cual estamos hablando de cifras un poco espeluznantes. Pero realmente las hojas de notificación, en principio, llevamos casi 20 años haciendo el registro, tenemos registrado unos 14.842 casos. Os he traído la gráfica del ámbito sanitario, es una gráfica ascendente y sí que es verdad que se mantiene una estabilidad entre los 170 casos más o menos que se detectan y he de deciros que sois una fuente importante de notificación. Con respecto a las tipologías que os he comentado, lo que más se detecta es la negligencia, es decir, la omisión del cuidado de los menores, es decir, el no proporcionarle una buena alimentación, el no proporcionarle seguridad cuando puede haber peligros, el no seguir, por ejemplo, los tratamientos médicos. En eso se referiría la negligencia. Y por otra parte, lo que más se detecta también es el maltrato emocional. Con respecto a la gravedad de los casos, seguimos detectando casos graves, pero estamos contentos porque cada vez se va avanzando más, cada vez se va detectando casos moderados y leves, lo que nos permite generar programas de prevención. Con respecto esperaros, el ámbito de notificación, vale. Con respecto al sexo, se ha detectado que existen más varones en los casos de maltrato y con respecto a las edades, estamos hablando de la región de Murcia, el grosso lo tenemos entre los 13 y 15 años. Si sumamos el intervalo de 10, 12 y 13, 15, nos da más de la mitad de la población. ¿Qué quiere decir? Lo que os he dicho, es muy difícil detectar el maltrato en etapas anteriores, pero en el momento que los chavales van comunicando su malestar es mucho más fácil. ¿A qué conclusión podemos llegar en principio del perfil del maltrato en la región de Murcia? Pues suele ser varón, suele tener una edad entre los 13 y 15 años, es víctima de maltrato grave y predominantemente es la negligencia. Yo ya no tengo nada más que decir, así que si queréis, pues José. Gracias. Ay, me gusta acabar con una frase. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Gracias.
Buenos días. Yo voy a robar un poco más de tiempo, 5 o 10 minutos como mucho y acabamos. Yo soy miembro de Pediatría Solidaria y voy a hablar en esta última parte un poco pues cuál es nuestra perspectiva, cuál es nuestra visión y cuál es nuestro futuro. Me gustaría hablar empezando con un texto de un libro que me he leído recientemente que se llama Los Ingratos, que lo recomiendo con ojos cerrados. Un libro contado desde una infancia, que es de un periodista que se llama Pedro Simón, y que dice así: aquel nexo cada vez más débil se mantuvo vivo por la memoria de la infancia, que es algo que te marca más que la vacuna de la tuberculosis. Esa cicatriz que te acompaña hasta la muerte. Es los sabores que tuviste en la boca de pequeño. Eres lo que tocaste, esa plastilina que ibas ablandando de tanto tocarla. Las cosas que escuchaste y se quedaron allí, dentro de la cabeza, con un eco de por vida. También eres los aromas que te abrieron los ojos. Yo no sabía muy bien lo que iba a ser, pero sí sabía de dónde venía. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene la ONG Pediatría Solidaria? Pues estamos aquí por recuerdos, por texturas, olores, sabores, experiencias. No tiene sentido hablar de una ONG basada en la infancia sin hablar de las experiencias adversas en la infancia. Que cualquier situación de violencia, experiencia indeseada o maltrato infantil en cualquiera de sus formas. Repetida en el tiempo en el niño o en la niña, y que la ciencia ha demostrado que sufrir 4 o más experiencias adversas en la infancia es suficiente para marcar de por vida a un niño o una niña. Haber experimentado experiencias adversas en la infancia reduce casi en 20 años la esperanza de vida de un futuro adulto. Por tanto, hablamos que niños vulnerables, niños maltratados serán sociedades condenadas y adultos enfermos. Las consecuencias de la pobreza en la infancia son devastadoras, no hay que explicar por qué. La infancia, como elemento más frágil de una sociedad, siempre sufre las consecuencias de forma más directa y también indirecta de vivir en una situación de vulnerabilidad, ya sea un niño refugiado, un país en guerra, un país sin recursos, y además la va a sufrir toda la vida. Dice el pediatra Iñaki Alegría, que tiene una fundación en Etiopía, al cual recomiendo que se lea también y se le escuche, que morir de una enfermedad sin tratamiento es horrible, pero que morir de una enfermedad que tiene tratamiento es injusto. Save the Children nos proporciona datos y números en los cuales se sustenta nuestro trabajo como ONG. Y es que 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene acceso a agua potable, que cada año 297.000 niños menores de 5 años mueren por diarrea relacionada con la mala higiene del agua o del saneamiento de la misma. La amenaza de no tener un plato de comida asegurado al día alcanza al cuarto de la población mundial. A día de hoy, en 2023, mueren cada día 15.000 niños menores de 5 años por causas que se podrían haber evitado. 7.000 son recién nacidos. 1 de cada 20 niñas y mujeres ha sufrido alguna forma de mutilación genital femenina. Y que según estas previsiones, pues 60 millones de niños menores de 5 años morirán de aquí a 2030. Y en eso se basa nuestro proyecto planetario, si se puede llamar así, nuestro proyecto internacional. Me gustaría seguir también con un texto que nos hace reflexionar y que marca un poco cuál es nuestra visión del voluntariado y de la cooperación internacional. Es un texto bastante crudo, como suele ser el cirujano plástico, el doctor Pedro Cavadas, hablando. Es un texto bastante visceral en ocasiones y que se puede compartir en mayor o menor medida, pero yo creo que nos hace reflexionar a todos, que habla sobre la causa humanitaria y que dice: cualquier actividad humanitaria es mejor que nada, pero hay diferencias de matiz. Por fortuna, la voluntaria específica de ayuda pues no es infrecuente. Conseguir darle forma y hacer algo útil de verdad es muy difícil. Las actividades espontáneas y voluntarias, y la cooperación lo es, se hacen para conseguir un beneficio. Es este beneficio el que varía según la calidad personal y hay tantos enfoques y razones por las cuales alguien se embarca en actividades de cooperación como personas las hace. La búsqueda de aventuras, destinos exóticos y emociones fuertes quizás sea mejor que nada, pero es una muy pobre motivación. A las personas de las zonas deprimidas del planeta les tiene sin cuidado tus ganas de aventura. Tienen problemas y querrían soluciones. Las vacaciones solidarias para occidentales saciados de vidas vacías quizás sea también mejor que nada, pero no dejan de ser eso, vacaciones. Inmersiones en realidades lejanas que en el mejor de los casos
consiguen sacudir una conciencia adormecida de occidental distraído. Vivimos en la parte cómoda del planeta. Sobra comida, seguridad, sanidad, sobra dinero. Yo no recuerdo haber hecho ningún mérito para nacer en esta parte del mundo. Nadie me preguntó, nadie me dio a elegir, pero la mayoría de la humanidad no vive en este jardín de comodidad. Se preocupan de las necesidades sólidas y si le dieran a elegir, probablemente elegirán vivir una vida cómoda. Creo que la cooperación humanitaria es el precio mínimo del alquiler por vivir en la zona cómoda del planeta. Y en eso creemos nosotros, en un voluntariado responsable, asertivo, que busque y asegure como objetivo único la autosuficiencia de los sitios a los que vamos a ir. Que en un futuro no nos necesiten para nada. Y vamos también más allá en el tratamiento de las enfermedades. Frustra llegar a un país en desarrollo, como estuvimos nosotros el año pasado en Gambia, y ver pacientes crónicos que sabemos que tienen enfermedades incurables, que no tienen margen de mejora, al menos en el sitio donde están, y que van a morir. Y esto también es importante, porque aprendemos que ciertas enfermedades son incurables, que van a morir y que no podemos evitarlo, pero estas familias también necesitan una explicación detallada, sensible y adaptada. Tienen derecho a esta oportunidad y los pacientes también tienen derecho a una atención paliativa que les cuide y les acompañe y que intentaremos desarrollar allá donde vayamos. Y estos son nuestros proyectos basados en lo que acabo de exponer. Uno de ellos es quizá el más antiguo en cuanto a proyecto desarrollado, que es desde el 2018 en la región de La Paz, en Bolivia, en un centro al cual se fue de manera presencial por parte de la antigua junta directiva de la ONG, un centro que se llama Luz de Esperanza, que lo llevan monjas y en el cual pues, es un centro de reinserción social en el cual no solo hay niños huérfanos, sino también familias sin recursos, gente que se queda en la calle a la cual le dan un oficio, un cariño y un lugar donde comer y dormir. Otro de nuestros proyectos es en Senegal, en Embur. Tenemos miembros de nuestra ONG en la última vez que se visitó el hospital. Ha sido un proyecto de colaboración en varias ocasiones con Azul en Acción, que es otra ONG murciana, al cual íbamos a ir el año pasado, pero por problemas de un incendio en el hospital no se pudo ir, pero los contactos continúan y el objetivo es volver a ir a Senegal y a Embur. Y sin duda nuestro proyecto con más consistencia actualmente es el de Gambia, en el cual vamos con la ONG Siente Gambia, en colaboración con ella, y al cual enviamos el año pasado, fuimos 3 pediatras, 4 pediatras con la antigua presidenta, y este año volvemos a enviar 3 pediatras y 3 enfermeras especialistas en pediatría, que sin duda ahora mismo es el proyecto más desarrollado y más consistente. Y eso es todo. Presento nuestra página web, la nueva página web que os invito a entrar, que es pediatriasolidaria.org. Podréis leer información de la ONG, de todo tipo. También tenemos Twitter, Facebook, Instagram. Aprovecho el spam para hablar de que el 14 de mayo, este fin de semana, el domingo, tenemos un evento solidario en el CrossFit El Tiro, al cual estáis invitados a acudir. Y lo dicho, no nos mires, únete. Si escaneas el QR, como esto como el menú de la comida, puedes acceder directamente a hacerte socio de nuestra ONG. Muchas gracias y muchas gracias a todos por venir.